Saludos hermanos, saludos dominicanos y sean esta vez bienvenidos a este segmento más de la parte del este. Con ustedes Alejandro López y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la parte del transporte. Por esa razón tomé este escenario para este tema. Como ustedes comprenderán, hay un tema preponderante en esta semana, que es el tema que tiene que ver con la parte del transporte dominicano, la parte que tiene que ver con el Metro Santo Domingo. Como todos ya saben, el sistema del Metro Santo Domingo comenzó en el 2004, más o menos en el segundo periodo de nuestro presidente Leonel Fernández de aquella vez, en segunda gestión gubernamental, vino con esa idea innovadora para nuestro país. Fue un sistema de transporte, un proyecto muy novedoso que impactó tanto que fue objeto de ataques de la oposición. Se decía que el metro no iba a cumplir los objetivos, que era una obra demasiado suntuosa, que no cumpliría, que incluso se escribieron textos de que se iba a caer porque era un metro soterrado. El caso fue que ya para octubre del 2005 la obra comenzó contra todo pronóstico. Fue una obra que tenía en el principio unas 6 líneas de metro, que incluía la segunda línea del metro que conectaría con un sistema de transporte ya más largo que iría hasta Santiago de los Caballeros. Ese era un metro que comenzaría en Jaina y se juntaban ahí por los Alcarrizos, más o menos, e iría hasta los Alcarrizos. Pero esta segunda línea, que se comenzó más o menos en el 2008, luego de concluir la primera línea del metro, que es la que comienza en el Centro de los Héroes y termina en la Mamatingó, en Villamella. La segunda es la que viene cruzada, que se junta ahí en la John F. Kennedy con el centro, con el transfer, lo que le llaman el transfer, en la Kennedy con Máximo Gómez. Esa segunda línea del metro fue truncada una vez llegó a la presidencia el señor Danilo Medina. Vio que esta era una obra que no merecía continuar. Como ya todos saben, este es un país que los gobiernos sufren de no continuar las obras. Esto es un grave error porque hay obras importantes que deben de estar por encima de lo político. Bueno, me tomé un momento para dar introducción porque sabemos que es un tema que tiene muchas espinas, por donde cortar. En esa ocasión el metro fue cortado en el kilómetro 9 de la autopista Duarte y en la estación de la Heriberto, en la que se junta con el teleférico, esa estación, no recuerdo bien el nombre. Se cortó ahí, que es la que está antes de llegar al río de Lozama. Esa obra, para continuar ya en ese gobierno del 2012, tomó más o menos un año y medio entre una controversia en que se debía continuar. Hubo mucha presión, en ese tiempo estaba el señor Juancito de los Santos, que hizo mucha presión para que se llevara más adelante la línea 2 y se llevara más hacia Santo Domingo Este. También había una pugna para que se continuara la segunda línea hasta los Alcarrizos, que quedó truncada en el kilómetro 9. Esa vez ganó Santo Domingo Este y la obra continuó hasta la estación que conocemos ahora como la Concepción Bona. Ahí hubo un cambio, se cambió la dirección de la línea y se llevó más adelante para continuar y se tomó unos 6 años llevar la obra para conectarla 4 estaciones más. Se tomó 6 años. Bien, en esa odiada obra, que al final resultó ser la obra que marcó el progreso de nuestro país. Ya había unos proyectos grandes también que eran los elevados y los túneles, pero como el metro no hubo una obra que marcara más el progreso dominicano, por lo menos en el área de transporte y la movilidad. Lógicamente, un país que se mueve bien es un país que también crece con agilidad, porque el transporte es lo principal en una nación. Bien, luego de esta introducción vemos que el metro fue una obra que con el tiempo los gobiernos que sucedieron, en este caso fue el mismo de Danilo Medina, luego llegó Luis Abinader y vieron que la obra sí era una obra importante y decidió por lo menos Luis Abinader ampliarla. La segunda línea, la que iría hasta los Alcarrizos, fue ampliada, fue cambiado el plan original porque tampoco ese era el plan. La línea era soterrada que iba, el gobierno de ahora decidió ponerla
aérea. Bueno, el caso es que la obra tendrá su ampliación, que es súper importante. Bien, en este sentido, el gobierno lanzó un anuncio este lunes 6 de octubre del 2025, diciendo que la tarifa que tiene el metro será aumentada de 20 pesos a 35, pero que para justificar esta obra se iba a unificar las tarifas, que todos sabemos que el metro original tenía unas 6 estaciones, unos 6 líneas del metro, pero no incluía en ningún momento el sistema de teleférico. Lo que incluía aquella vez era unas rutas alimentadoras que iban a hacer con autobuses. Esos autobuses iban a estar en la salida del metro, en cada estación, y el usuario pagaba una tarifa en el metro y con ese mismo ticket, ese mismo boleto que era electrónico, podía pagar el siguiente transporte, que era el del autobús. Todos recordarán, por lo menos que tienen mi edad, recordarán que se compraron unos autobuses y estuvieron guardados en aduana durante unos 3 años más o menos, porque no hubo manera de ponerlo al servicio, porque había una pugna con los sindicatos de transporte locales y ejercieron una fuerza que no hubo manera de que el gobierno lo pudiera poner en servicios. Entonces el sistema, más o menos ya en el 2012, en el primer periodo de Danilo Medina, se le ocurrió poner un sistema de teleférico, que fue el sistema que comenzó en Sabana Perdida. Entonces, el teleférico está en el circuito del metro desde el principio. Él se vino a hacer el cambio, él se vino a hacer la ruta alimentadora para el metro Santo Domingo. Entonces, cuando uno paga un ticket en el metro, puede seguir la ruta en el teleférico, porque está dentro del circuito del sistema de transporte. Uno se desmonta, toma el metro y llega desde Gualey hasta Sabana Perdida. Eso sería en la Charles en Sabana Perdida. Llegaría a la Charles estación. Esta es la última parada del teleférico, que toma como media hora de punta a punta. Entonces, el gobierno dominicano, en el Ministerio de Transporte dominicano, anunció que la tarifa sería unificada. Ya todos sabemos que está unificada con el teleférico, porque en este caso incluiría el sistema de la OMSA y el sistema de los corredores. Ya sabemos que hay unos corredores de autobuses que son privados, que están en servicio, que está el de la Núñez de Cáceres, está el de la Winston Churchill y está el de la Charles de Gaulle, que estoy en la Jacobo Masluta, en este caso, donde pasa el de la Charles de Gaulle. Entonces el gobierno dice que la tarifa será unificada, básicamente para unificar el servicio y para bajar los costos del servicio. Pero que la validez de este ticket usted pagaría, en vez de 20 pesos, paga 35, pero le puede incluir el metro, el teleférico o el corredor o la OMSA con ese mismo ticket. Pero todo esto tendría una validez dentro de 45 minutos. Entonces, en esta ocasión, mi segmento va a versar básicamente en demostrar la viabilidad de ese servicio. Contando con este anuncio que hizo este gabinete de transportación, de transporte dominicano, hicimos unos recorridos a manera de prueba, de comprobar la validez de ese servicio y de justificar la justificación, que sería un ahorro en costo y en tiempo. Hicimos unos 3 recorridos. El primero de ellos es este, que es un recorrido que comienza en el metro Santo Domingo, en la estación que está la Churchill con Kennedy. Esa es la estación de la Ulises Francisco Espaillat. Tomamos el metro, en ese caso pagamos los 20 pesos correspondientes y nos dirigimos hacia Ciudad Juan Bosch, pero nos quedamos en el sector de Nueva Jerusalén, simplemente para demostrar el tiempo que nos tomó el recorrido. Veamos. Con relación al aumento o reajuste de la tarifa del metro Santo Domingo, vamos a hacer un pequeño sondeo de cuánto
tomaría tomarse el recorrido de la OMSA desde esta estación del metro de Santo Domingo, que estamos en la avenida Winston Churchill, vamos a hacer el recorrido hacia la avenida de la Ecológica, que queda en dirección a la ciudad Juan Bosch. Nuestro recorrido en esta vez será solamente hasta el sector de Nueva Jerusalén. La idea de este recorrido es medir el tiempo que tomaría desde esta estación de la avenida Winston Churchill con John F. Kennedy hasta el punto del barrio de Nueva Jerusalén. Es con respecto a tomar las medidas para ver cuánto tomaría ese recorrido, ya que sabemos que la nueva tarifa está medida con el tiempo. Acompáñenme. Estamos en la estación de la Concepción Bona del metro. Como vimos anteriormente, yo me monté en la estación de la avenida Winston Churchill con John F. Kennedy. En ese momento eran las 4:05 de la tarde. Ahora son las 4:39. 4:39 fue el tiempo del recorrido que me tomó de un punto al otro. No sé si se puede ver ahí la hora, pero este es el tiempo que me tomó. Ahora estoy en la estación de la OMSA. Esto va ahora rumbo a la avenida La Ecológica. Esta es la estación del metro. La parada de la OMSA está en ese punto allá. Toda esta fila es para la Ecológica. Un recorrido que va hacia el sector de Nueva Jerusalén, camino a la ciudad Juan Bosch.
5:01 de la tarde. Ya estamos dentro de la guagua, son las 5:05. Ya si fuera pagando, ya tendría que pagar de nuevo porque ya tiene otro tiempo. Ya se le hicieron los 45 minutos. Estamos dentro de la guagua. Este es el cruce. Ya acabas de decir, ya te cortaste. Y son las 5:45 de la tarde. Como podemos ver, llegamos ya a nuestro destino, ya aquí al sector de Nueva Jerusalén. Vimos el recorrido, lo que nos tomó llegar hasta este punto. Tomamos el primer servicio de transporte, que fue el del metro, en la avenida Winston Churchill, esquina John F. Kennedy. Esa es la estación Ulises Francisco Espaillat. Eso fue a las 4:05 de la tarde. Llegamos a Nueva Jerusalén en el servicio de la OMSA, que actualmente cuesta 15 pesos todavía. Este recorrido va hacia Ciudad Juan Bosch. Tomamos una ruta bien larga para demostrar el tiempo que tomaría llegar hasta aquí. Llegamos a este punto y son las 5:52 de la tarde. Eso es un tiempo, lo fui tomando lógicamente en el tiempo que se puede grabar, porque en el metro no se puede grabar. Hice unas grabaciones un poco disimuladas ahí con el celular, pero hasta aquí llegó mi medición. Bien, como podemos ver en esta primera prueba, vimos que el tiempo que se le da de vigencia al ticket es básicamente imposible. Vemos que tomar el metro, que suponemos que el tiempo comenzará a correr desde que uno pasa la primera vez en el metro de Santo Domingo. Eso es con ruta, comenzando por el metro. Eso toma más o menos un recorrido en la
Winston Churchill, tomaría más o menos 25 minutos llegar desde ese punto, que es la cuarta estación, desde kilómetro 9 Santo Domingo. Toma más o menos 25 minutos llegar a la estación de la Concepción Bona, que es la que está al final, la que me conectaría con el sistema de la ONSA que va hacia Nueva Jerusalén, que es tomada en el frente de la estación de la Concepción Bona, que está frente a Megacentro. Ahí tomamos el metro, vemos que dependiendo del horario en que uno llegue a tomar el servicio de la ONSA, depende de ese horario, uno tomaría el autobús. Vemos que solamente en esperar el tiempo a llegar al autobús se pasa más de una hora. Luego de ahí, el recorrido, ya después que se paga la ONSA de autobús, ya se pagó el ticket. Pero tomar el tiempo desde que uno paga el ticket al autobús hasta el punto final, vemos que pasa una hora y pico más. Quiere decir que el servicio, si se toma de manera inversa, ya vemos que no procede en la ruta Metro OMSA. Y tomamos esa misma ruta desde la OMSA, en el mismo lugar donde nos dejó la primera prueba. Si tomamos el autobús en ese punto, quiere decir que no pagaríamos 15 pesos, sino que pagaríamos 35, porque el ticket es el mismo que valdría tomándolo desde el autobús hacia la metro. Pero vemos que para llegar de ese punto hacia el metro tomará básicamente una hora y algo más. Quiere decir que ese pago tampoco valdría para tomar el metro, no valdría, y deberíamos pagar luego otro ticket para ese servicio, porque no tendría validez, porque ya se dijo que luego de vencido el tiempo tendría que pagar de nuevo la misma cuota. Ahora bien, esa fue una primera prueba que hicimos, medimos el tiempo para este servicio, vimos que es inviable, matemáticamente imposible de que se lleve este proceso en base, por lo menos de tiempo, no se puede. Ahora bien, hicimos también una segunda prueba tomando el servicio del corredor. En este caso tomamos el corredor frente a Colina Centro. Es un centro comercial que está ubicado en la Jacobo Masluta, que está ubicado en la primera estación del corredor, que está en la entrada de Los Casabes. Todos sabemos que ahí está el centro de operaciones de Mochotrán, donde se distribuye el corredor que va hacia Charles de Gaulle y también hasta la Churchill. Está en un solo punto. Perdónenme la rapidez porque se está poniendo oscuro aquí y quiero a la luz aprovecharla. Entonces, tomamos esa segunda medición y tomamos el autobús desde el principio de la ruta con dirección hacia la Winston Churchill, y también nos paramos en el mismo lugar de la primera prueba, en la estación de la Churchill con Kennedy, que es la Ulises Francisco Espaillat, como una medición. Lógicamente no hacía falta tomar el metro porque la idea es medir el tiempo en que pagamos el primer servicio, que es el corredor, que uno paga 35 pesos con un servicio que ya está funcionando, que es el del ticket electrónico, que está integrado. Está integrado el mismo ticket, uno puede recargarlo en el metro, en el teleférico o en el corredor. Vale igual, está integrado. O sea que tampoco hay una novedad con el servicio. No se justifica decir que estaría integrado porque ya está integrado y está funcionando perfectamente bien. En este caso, hicimos la medición. Este recorrido toma diariamente en la mañana casi unas 2 horas para llegar desde ese punto de la Colina Centro, que está en la entrada de los Casabes, hacia la Churchill. Es un recorrido que toma más o menos 2 horas, porque es la parte neurálgica, es la que pasa con el cruce de la Jacobo Masluta con República de Colombia. Todos sabemos que ahí hay un tranque en el transporte, pero quisimos medirlo y lo dejamos demostrado en este video. Observen. Ahora vamos a hacer una segunda prueba. Vamos a tomar el corredor de la avenida Jacobo Masluta. En este caso estoy frente al centro comercial de Colina Centro. Esta es la primera parada del corredor, que esta es la que está ubicada, esta es la que está parada en la entrada de Los Casabes. Estos son Los Casabes, esta es Colina Centro. El autobús que va hacia la Churchill, corredor Churchill,
se para aquí en su primera parada hacia la Winston Churchill, que llegará hasta la feria ganadera completa. En este caso haremos un recorrido desde este punto hasta el metro de la parada del metro de la Winston Churchill con John F. Kennedy. Será nuestra referencia para tomar el tiempo que nos tomaría hasta ese punto. Vamos a tomar el autobús. Aquí decimos que son las 7:28 de la mañana. Iniciamos el recorrido. Estamos todavía concluyendo uno de los puntos más neurálgicos de esta travesía, que es antes de llegar al cruce de la Jacobo Magluta con Avenida República de Colombia, donde están ahora mismo también construyendo casualmente. Aquí estamos todavía sin concluir el paso y son las 8:01 de la mañana.
la parte final de nuestro reportaje prácticamente. Llegamos ya a la estación de la avenida Winston Churchill con John F. Kennedy. Esta es la Ulises Francisco Espaillat del Metro de Santo Domingo. Nuestro recorrido nos tomó, ya son las 8:40 y comenzamos a las 7:26 de la mañana. Este es el cruce de la Kennedy con Winston Churchill. Como pudieron observar, esta es una segunda prueba de que es imposible que se pueda medir y se pueda controlar el servicio de transporte unificado en base al tiempo. Es básicamente imposible de que se pueda realizar porque el tiempo no es suficiente, porque el servicio de transporte no es eficiente. El servicio de la ONSA, que es deplorable, que está en su peor momento, terrible, un servicio terrible, el de la ONSA, por lo menos el del corredor, es un servicio digno porque tiene un costo aceptable, lo maneja el sector privado y está aceptable, un servicio aceptable y pasa con cierta regularidad, pero tampoco es eficiente como para garantizar de que usted va a pagar un ticket y usted va a tener el segundo servicio dentro del tiempo válido. Es básicamente imposible. Pero en esta prueba, que vimos que es también un poco largo el recorrido, hicimos una tercera prueba, que es la que incluye los tres servicios. En esta ocasión comenzamos desde la misma estación que tomamos como referencia, que es la de la Winston Churchill con John F. Kennedy. Tomamos el metro, pagamos 20 pesos, llegamos a la estación que comunica con el teleférico de Santo Domingo, tomamos el teleférico y lo llevamos hasta el punto final, que está en la Charles de Gaulle, y tomamos la estación que está en la Charles, que está al frente, esa parada, y tomamos el autobús de servicio de Mochotran, que es el amarillo, la ruta de la Charles de Gaulle, que comienza en el puente Juan Carlos y termina en la estación donde se unifica el servicio de la Churchill, que es la entrada de los Casabes. En la Jacoma también, en la Jacoma Luta. Es un servicio bien largo, es un servicio bien económico para el tiempo que el espacio que recorre, es un servicio muy económico, eso hay que reconocerlo. Pero vimos que este recorrido todavía es mucho más largo, porque tiene los tres servicios. Este básicamente sería imposible tomarlo. ¿Por qué? Porque uno cuando pasa el metro, que toma más o menos 20 minutos de la estación de referencia, con la conexión, ya sabemos que ahí no hay ningún problema porque el sistema del teleférico está en el mismo circuito del metro. Ahí el tiempo no sería válido porque mientras usted no pasa el carnet o el ticket por el lector, usted está todavía dentro del circuito y puede pagar ahí. De hecho, usted podrá durar el día entero dando vueltas en el metro. Mientras usted no pase el ticket por el lector, usted se puede quedar ahí sin pagar de nuevo, ida y vuelta. Eso es demostrable. Pero una vez usted salió del circuito, ya deberá pasarlo y ya comprobó que usted salió del circuito, y si quiere otra vez usar el servicio, deberá pagar de nuevo 20 pesos. En este caso, el teleférico ya está incluido. Pero la ONSA en este caso no, el corredor, usted saldría de la estación de la Charles de Gaulle, del teleférico, y tomaría el autobús al frente con destino, ya sea para el puente Juan Carlos, o sea ya para la Jacobo, como en este caso fue Colina Centro, y usted tomará el que decida, pero deberá pasar de nuevo el ticket. Deberá hacerle un cargo. Si usted logró hacer el recorrido inicial dentro de 45 minutos, no pagará. Pero si se pasa de ese tiempo, pagará otra vez 35 pesos. Chequeamos el servicio para que ustedes vean el tiempo que tomó este recorrido. Para que me den la razón o no, usted comentará debajo de este video si usted cree que esto es viable. Deje su idea, su opinión, que también es importante. Si no es así, que lo demostremos, será mucho mejor.
Pero veamos este contenido. Ahora vamos a hacer una tercera y última medición. Vamos a tomar de nuevo la estación de la Winston Churchill con John F. Kennedy para tomar un recorrido que incluya las tres formas de transporte: el teleférico, el metro y el corredor. Vamos a tomarla desde este punto y son las 5 y 6 de la tarde. Vamos a tomar la estación, luego tomaremos el teleférico y llegaremos hasta la avenida Jacobo Masluta, en el mismo lugar donde tomamos la otra prueba, que era en la entrada de Los Casados, frente al centro comercial de Colinas Centro. Vamos a tomar el recorrido para ver qué tiempo nos toma.
acabamos de hacer ya el segundo recorrido. Pasamos desde el metro, por el teleférico, llegamos a la estación de la Charles de Gaulle. Son las 5:57 de la tarde. Ahora vamos a tomar el corredor de la Charles de Gaulle, la ruta amarilla. Vamos a tomar el autobús, vamos a hacer la parada hasta la estación que está frente a Los Casaves, frente al centro comercial de Colina Centro, en la Jacobo Magluta. Vemos que ya se acerca el autobús, vuelve rápido, no hubo que esperar gran cosa, ya viene de camino, casi nos vamos ya. Como podemos observar, llegamos ya hasta nuestro destino, que era en la Jacobo Magluta, frente a Colina Centro, y ya tomamos el recorrido completo. Comenzamos en la Winston Churchill, esquina John F. Kennedy, ahí tomamos la hora. Aquí ya son las 6:34 y aquí cumplimos nuestro recorrido en el día de hoy. Esta es la tercera muestra del tiempo que nos tomaría tomar una ruta utilizando los tres sistemas: el metro hasta la estación Eduardo Brito, ahí tomamos el teleférico y nos paramos en la Charles de Gaulle y tomamos el corredor de la de la Charles de Gaulle, y termina aquí el recorrido en Colina Centro. Bien, vamos a continuar con esta grabación de esta entrega de esta semana. Perdónenme la rapidez, yo comencé a grabar muy tarde, a serles sincero, y donde estoy hay poca iluminación. Yo quería evitar el sol y ahora esto me hace falta. Pero en conclusión, ya hicimos las tres pruebas
de este servicio. Ahora, en base a lo anunciado del gobierno, vemos que es inviable de que sea ejecutado dentro del tiempo que supuestamente es válido. El gobierno anunció el servicio y al parecer no encuentra cómo justificar esta implementación, porque para ser sincero, para mí no tiene ningún sentido, porque ya está integrado el servicio. Como dije al principio, lo que no está integrado es lo de la OMSA, que al principio se pensó unificarlo, poner un servicio de ruta alimentadora en las puertas de las salidas de las estaciones para que la gente pagara un ticket, se monte en el autobús y siguiera el servicio con un solo ticket. Eso fue imposible de ejecutar aquella vez porque hubo mucha oposición de la gente de los sindicalistas. No se pudo implementar. En esta situación, el servicio de la OMSA quedó excluido del circuito del metro y del teleférico. Entonces, ahora se quiere justificar este aumento de 20 pesos a 35, diciendo que será unificado. Vemos que, por lo menos mi opinión es esa, de que es una decisión sin ningún tipo de sentido, que es inviable e injustificada, a menos que tenga una intención simplemente de aumentar el servicio, que en este caso se aumentaría algo desproporcionado, porque pagaría el usuario del metro, en vez de pagar 20 pesos, pagaría 35. Eso quiere decir que será un aumento de un 75%. En el servicio, quiere decir que usted pagaba antes, ida y vuelta, pagaba 20 pesos, pagará 70 en lo adelante. Y lógicamente, se podría subir más, eso solamente en el caso de que usted unifique el servicio, porque si usted no le da el tiempo, el aumento será todavía aún mayor. Pero si usted tomaba el servicio de manera inversa y tomaba el autobús y luego el metro, quiere decir que usted le va a subir el servicio de la OMSA de 15 pesos a 35 pesos. Quiere decir que tendrá un aumento de un 125%. Eso es significativo para la gente que tiene que usar el servicio, porque el que usa el servicio se supone que es gente de bajos recursos. Aunque no siempre, hay gente que puede tener un vehículo y está en un punto que no valga la pena usar el servicio y prefiera irse en el autobús o prefiera irse en el metro. Eso no quiere decir que usted sea pobre, sea rico. Simplemente usted es una persona que tiene conciencia y en vez de coger un tapón y le va a hacer un gasto desproporcionado en combustible, usted prefiere irse en el metro. También es válido porque el metro es un servicio que viene a cubrir una ruta bien larga con una tarifa básicamente significativa. En mi opinión, la única justificación que tiene este anuncio sería aumentar el servicio. Todos sabemos que el servicio del metro, que está integrado con el teleférico, entre los dos la proporción también es desbalanceada, porque la cantidad de usuarios del metro, de esa cantidad solamente un 3% usa el teleférico, que también es algo que tampoco tiene casi uso, pero no tendría ningún efecto porque ya está integrado el teleférico en el servicio. Quiere decir que casi un 100% de los usuarios solamente usa el metro. El teleférico es algo opcional. Usted puede montar en el metro y usted puede ver, comprobarlo, que la cantidad de usuarios es insignificante. Pero también está demostrado que no todo el que usa el metro también usa la OMSA, porque simplemente no lo necesita. Ahora, los que vayan a utilizarla, podría funcionarle la unificación siempre y cuando el ticket valga en el tiempo que se le dio de validez, cosa que ya demostramos que es imposible de que se dé. Ahora, todos sabemos, o tal vez muchos no sabrán, que el gobierno dominicano tiene que subsidiar el sistema de transporte del metro. Todos sabemos que cada año tiene que destinar el gobierno unos 2.000 millones de pesos dominicanos para cubrir la tarifa del metro Santo Domingo, para complementar el gasto. Es un servicio económicamente deficitario, aunque es muy buen servicio, pero tiene un déficit que no se paga lo que se consume, eso estamos claros. Pero en términos generales no es un dinero que está tirado a la basura, porque si el país facilita la movilidad de ciudadanos, aunque tenga que subsidiar el servicio de transporte, el ciudadano es una persona que rendirá más, producirá más, porque llegará a tiempo a sus lugares de servicio y por otra vía pagará los impuestos requeridos, que esa es la ventaja que tiene el transporte, que podría ser hasta gratis y el gobierno no perdería.
No perdería porque ya está haciendo que el ciudadano sea una persona más productiva. Entonces, en esa parte no es un gasto. Aunque sea un subsidio, no es un gasto. Pero el gobierno aparentemente está buscando cómo justificar un aumento en esa proporción, que sería un 75% de un lado y un 125% del otro lado, si se aplica. El gobierno ha intentado disfrazar o hacer digerir la información por diferentes medios. Ha dicho que no es un aumento en sí, pero yo acabo de mostrar en este contenido de que es un aumento porque es inviable que se haga de la manera en que está. Esto no se puede, no se puede. Pero el gobierno pretende o desea justificar este aumento de servicio y de que la gente sea quien pague la diferencia del gobierno, el subsidio, que la gente lo pague directamente el usuario. Lo que puedo decir en este caso, mi recomendación, es que el sistema debe seguir exactamente como está. Si usted prefiere o si usted desea utilizar el servicio de la ONSA, simplemente usted paga su metro, paga sus 20 pesos. Si quiere usar el de la ONSA, paga 15 pesos más. Esto no toma ningún tiempo, porque el servicio ya está creado. El sistema de cobro electrónico está unificado. Usted puede pagar, si necesita, como se hace actualmente, usted carga sus 15 pesos. Si no hace falta, simplemente no lo tiene que utilizar. Simplemente el sistema es innecesario, el plan es innecesario, injustificable, porque ya existe. Ya existe. Esa es mi opinión en este caso. Si quiere, bueno, si el gobierno entiende que sería un poquito justo que se le suba el costo del metro, podría ser, qué sé yo, 25 pesos, que el servicio sería insignificante, pero llevarlo de 20 pesos a 35 lo está prácticamente duplicando el valor. El de la ONSA, que ya queda 15 pesos, bueno, pónganlo en 20 pesos. Pero no es necesario unificar algo que ya está unificado. Esta es mi opinión. Perdonen la rapidez, como le dije al principio, estoy grabando en un momento que pensaba que el tiempo me iba a dar, pero se puso un poco oscuro y tuve que acelerar el tiempo. Por eso yo normalmente hablo rápido y esta vez lo hice un poco más rápido. Su opinión es importante, déjenla debajo de este video. Si le interesó, denle like, compártalo y ponga su opinión. Si estoy equivocado, explique la justificación y yo trataré de hacer un ejercicio y la semana que viene trataré de demostrar si estoy yo en lo correcto o si su consejo es el correcto. Pero para mí es un aumento injustificable que lo quieren justificar. Continuamos.